Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos un texto del Evangelio de Mateo. Durante esta semana hemos retomado lo que llamamos en la iglesia el tiempo común o el tiempo ordinario, ¿verdad? Acabamos de celebrar Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu, la gran fiesta de que Jesús vuelve y no nos deja solos, sino que se queda con nosotros ya no afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Mora con el poder de su Espíritu en nosotros y nos da vida y vida abundante. Al retomar este tiempo ordinario, pues estamos escuchando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y en el Evangelio de Mateo estamos escuchando también estos días lo que se llama el discurso de la montaña o el sermón de la montaña, que para nosotros es muy conocido ese título. Va más o menos del capítulo 5 al capítulo 7, capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Hemos escuchado en estos días las bienaventuranzas, también que el Señor le dice a sus discípulos y por medio de ellos a nosotros: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y después aparece esa afirmación gigantísima que hace hoy Jesús en el Evangelio tan breve que escuchamos. Yo no he venido a abolir a la ley y los profetas, sino que he venido a darle cumplimiento. ¿Qué significa eso? Porque es que a veces hemos podido escuchar también en ambientes de iglesia que Jesús abolió completamente todo el Antiguo Testamento y que en él todo es absolutamente nuevo y novedoso. Entonces puede quedar la pregunta: entonces, ¿para qué tenemos nosotros como creyentes cristianos católicos el Antiguo Testamento? ¿Por qué seguimos leyendo los profetas? ¿Por qué seguimos leyendo los salmos? ¿Por qué seguimos leyendo el Pentateuco? ¿De qué sirve si Jesús ya abolió todo eso y le quitó valor? Entonces, cuidado con eso. No es verdad que Jesús haya anulado el Antiguo Testamento. No es verdad. Esa afirmación no la podemos hacer y cuidado con quien trata de vendernos esa idea. Pero tampoco el Antiguo Testamento sigue teniendo el mismo valor que tenía hasta ese momento en que Jesús dice esas palabras. Tampoco sigue teniendo el mismo valor. Las cosas no siguen iguales. Y no siguen nada iguales, sino que siguen tremendamente cambiadas por la plenitud que trae Jesús precisamente de todo lo anterior. Entonces, primera afirmación: Jesús no elimina el Antiguo Testamento. Si eliminara el Antiguo Testamento, estaría eliminando la revelación del Señor a través del pueblo de Israel, en la persona de Abraham, después de Moisés, los profetas, etc. Estaría eliminando la preparación que hizo Dios de la venida del Mesías y del Salvador Jesucristo. Entonces Jesús no se puede contradecir a sí mismo y no puede hacer mentir a Dios. Lo que sí hace Jesús, y mucha atención con eso también porque es muy importante para nuestra vida, con la frase que pronuncia hoy en el Evangelio, es que nosotros no podemos seguir viviendo nuestra vida de fe a la manera en que lo estaba viviendo el pueblo de Israel y sobre todo en la manera en cómo las autoridades judías estaban interpretando la palabra de Dios o la revelación de Dios expresada en su palabra. Eso sí lo dice Jesús. Cuidadito, le dice a sus discípulos: ustedes no pueden seguir como venían, porque resulta que como venían no está bien. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La revelación de Dios en el Antiguo Testamento es cierta, es verdadera. Es un querer de Dios para su pueblo, pero el pueblo, desafortunadamente, mal orientado por las autoridades religiosas de la época, no ha sabido interpretar la palabra y el querer de Dios. Se han apegado a la ley. Los que ostentan el poder de interpretar la ley
la han vuelto una norma externa, la han vuelto un legalismo externo que no sirve, que no cambia a nadie. Eso sí lo está diciendo Jesús y le está diciendo a sus discípulos, ustedes no deben ser así, ¿sí? Ustedes no pueden seguir como los fariseos, sino que ustedes tienen que abrirse a la novedad del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa novedad? Si en el Antiguo Testamento, si en la época de Jesús todavía que se vivían esos momentos del Antiguo Testamento o esa interpretación legalista de la palabra de Dios, era permitido hacer ciertas cosas, pero sacrificando un animal, entonces ya con eso nosotros nos arreglábamos con Dios. Si se permitían ciertas libertades, ciertas laxitudes en la vida, todo porque decían que Moisés lo había permitido, etcétera, Jesús les dice, cuidado con eso. La palabra de Dios no es para que los seres humanos hagan con ella lo que les dé la gana, ni para acomodarla a sus intereses personales. Y más adelante del texto que escuchamos hoy, entonces Jesús va a empezar a decirle a sus discípulos, ¿han oído ustedes que se dijo? Y en eso se refiere Jesús al Antiguo Testamento. ¿Han oído ustedes que se dijo, no matarás? ¿Y han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio? O etcétera. Y va trayendo algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Y entonces Jesús dice, pues yo les digo, ahí ya hay algo totalmente nuevo. Si en el Antiguo Testamento, como vamos a ver estos días, se decía, no matarás, Jesús dice, ahora no es solo matar quitándole la vida a una persona. Yo a ustedes les digo, el que maldiga a su hermano, el que insulte a su hermano, el que falte a la dignidad de su hermano, el que ridiculice a su hermano, ese está matando a su hermano. Fíjense que Jesús de algo externo nos va llevando hacia una interpretación interna, a una cuestión de vida, a una cuestión existencial, no superficial. El Señor nos está diciendo, miren, yo he venido a que se cumpla lo que Dios quería y que está anunciado en la ley y los profetas, que es que debemos ser misericordiosos, que es que debemos ser personas que respetemos a los demás y respetemos nuestra dignidad de hijos de Dios. Yo vengo a decirles a ustedes con mi vida, con mis palabras y con mis ejemplos, que las relaciones humanas nos deben llevar a la fraternidad, a la solidaridad. Yo he venido a decirles a ustedes que Dios los quiere, familia de hermanos, comunidad de hermanos, no los quiere divididos, no los quiere como en castas y en clases, no quiere que uno esté por encima del otro. Yo he venido a decirles que Dios los ha capacitado a cada uno de ustedes para vivir en santidad, que no hay que buscar más excusas de que somos humanos y de que nuestras fragilidades para seguir cometiendo pecado y dañando el mundo con nuestro egoísmo. ¿Ven? Ese es el gran cambio. Y por eso dice Jesús, yo he venido a traer plenitud, porque hasta ahora no se había entendido la voluntad de Dios. En esa línea, mis hermanos, yo los invito para que revisemos nuestra vida, cómo estamos viviendo la fe. ¿De manera legalista? ¿Estamos cumpliendo normas por cumplirlas, preceptos por cumplirlos? ¿Acogemos dogmas porque así lo dicta la iglesia y nos los memorizamos y los aceptamos de manera rápida y sin meditarlos? ¿O estamos interiorizando la palabra de Dios y estamos dejando que ella nos transforme y se haga vida en nosotros a través de actos de caridad, de amor, de fraternidad, de misericordia? Mis hermanos, los invito a que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales, Facebook, también en YouTube, que está nuestro canal de Cristo Visión. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.